Photoshop que tú abres es básico. ¿Cómo configurar Photoshop para tener mejores opciones de trabajo? Primero, ustedes tienen que editar y asignar un perfil. Les va a aparecer esto. Y que ustedes están trabajando con perfiles de color. Voy a bajar un poco más a esto. Con perfiles de color, sí. Siempre o por lo general en su Photoshop les va a aparecer RGB. Que están trabajando con sRGB. ¿Qué es sRGB y cuál es la diferencia entre RGB y sRGB? Bien, que esto es estándar, es un estándar, ¿sí? Y esto ya vimos, ¿no es cierto?, el perfil de color. Yo creo que ya vimos. Y acá tenemos el Adobe RGB 1998, con la diferencia de que si yo trabajo con un perfil Adobe RGB 1998, ustedes vean cómo cambia. Tengo ahí los colores y tengo ahí, ¿sí cambió? ¿Sí? Cajita de 12 colores, 48 colores. Entonces, por lo general, Adobe RGB 1998. Segundo, tengo el gotero, que ya habíamos visto, ¿cierto? 3x3 píxeles. Si me acerco a esto y digo, clic acá, me va a hacer los 9 píxeles que están ahí, estos 9 píxeles. Si yo tomo los 9 píxeles que tenemos aquí, Photoshop me saca una matiz para ese tono de color. Bien. Desde ese punto de vista, estas son las dos configuraciones básicas que tenemos que hacer en Photoshop. El gotero 3x3 y asignar el perfil a un perfil Adobe RGB 1998. Esos son los dos elementos que tenemos que empezar a hacer. Siguiente, vamos al estudio cromático. ¿Qué me dice el color? Y cuando nosotros trabajamos en corrección de color profesional, nosotros tenemos C, M y Y, que al mezclar estos me da el RGB. ¿Y qué pasa si yo digo comando y universo? Entonces tengo el RGB y al mezclar me aparece el CMY. Entonces puedo decir que la corrección de color profesional yo ya la puedo generar en base a esto. Si hemos visto en ilustraciones cómo funcionaba esta corrección de color, ahora vamos a ver cómo funciona la corrección de color en fotografías. Photoshop. Corrección de color, curvas de color. Y vamos a ver esta imagen. ¿Ya vimos esto? ¿No? Bien. Si yo tengo esta fotografía, ¿qué tal? Bacana, ¿no? ¿Ya? Y digo comando comando L. Entonces, ¿cuántos niveles de color tiene una fotografía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 100, ¿no? 255 niveles de color dado por el negro, el gris y el blanco. Ok, aquí está. Este es un histograma. A este histograma nosotros no debemos toparlo ni que se convierta en código de barras porque las imágenes se dañan. Bien. Para hacer corrección de color, yo necesito saber que de esos 255 niveles de color que está dado por el negro, el gris y el blanco, yo tengo el gotero y puedo ir grabando esos puntos de color. Por ejemplo, con Shift grabo punto 1, negro, gris y blanco. ¿Listo? Y aquí está grabado 1, 2 y 3. Vengo acá, genero una capa de ajuste, brillos y contrastes, perdón. Curvas de color. Y en curvas de color da la casualidad que yo tengo los 3 goteros que habíamos ya trabajado, ¿cierto? Todo lo que es negro, todo lo que es gris y todo lo que es blanco. ¿Listo? Estaba así y ahora es así. Estaba así y ahora es así. Si nosotros damos la lectura
A esta imagen dice que es un curva 0,2 TIF, 64%. ¿Sí? Vamos a ponernos en la capa. ¿Y qué es un RGB? ¿No es cierto? Pero ustedes tienen que trabajar en CMYK para impresos. Sus profesores les han dicho imagen, modo CMYK. Y decían, ok. ¿Y qué pasó? ¿Se dañó? ¿No es cierto? Esa no es la forma de trabajar en convertir, hacer una conversión de RGB a CMYK. Es de esta manera: editar, convertir el perfil. Y acá no tienen que hacer nada, porque dice, tú estás en el perfil de Adobe RGB 1998 y vas al destino CMYK. Este es el nombre de un libro de color. Y luego dices, ok. ¿Qué pasó? Nada. ¿No es cierto? Pero si se dan cuenta, dice que es curva 02, pero ya está en CMYK. ¿Qué tal? Bacano, ¿no? ¿Por qué? Lo que quiere decir que con modo de color, ¿sí? Yo tengo una fotografía en RGB. Al pasarle a modo de color, quiere decir que te va a poner C, M, Y, K. Por eso es que las fotografías te salen sucias, manchadas, embotadas, oscuras, porque al cambiar el modo de color interviene la K. Cuando yo digo convertir el perfil, entra en juego de RGB a CMY. Entonces la fotografía es más limpia. ¿Ya? Entonces, si te enseñan por acá, qué pena, la fregaste la foto. Pero si le enseñas por acá, wow, tienes fotografías optimizadas, ganancia de color, no se ensucian las fotografías. Bien, otro ejemplito. Vamos con otro ejemplo. Vamos con esto. Listo. Miren, tengo esta fotografía, ¿verdad? En esta fotografía, de igual manera, ¿dónde está la parte más oscura? Aquí. ¿Esta parte o esta parte? ¿Sí o no? ¿O esta? Ustedes díganme. Ya, entonces esto. Ya. Esto, lo gris puede ser esto, y lo blanco esto. Bien. Vamos acá, capas de ajuste, curvas de color, todo lo que es oscuro es esto, todo lo que es gris es esto, y todo lo que es blanco es esto. Entonces, ahora sí, ya tengo una fotografía con unas flores extremadamente blancas. ¿Sí? Vamos a otra. Vamos con estos payasos. Bien. Díganme ustedes, ¿en dónde voy a dar clic? Lo más oscuro, ¿está aquí? ¿Sí? ¿Gris? Aquí. ¿Y lo blanco? ¿Esta? Pues listo. Capas, una capa de ajustes en curvas de color. Tomamos, lo más oscuro es esto. ¡Wow! Lo gris, ¿dónde estaba? Es esto. Y lo blanco es esto. Ganancia de color. Estaba así y ahora está así. Estaba así y ahora está así. ¿Qué tal?
Ganancia de color. ¿Qué más tenían que hacer? Problema. Y si es para web, digamos para impresión, cambiar, asignar el perfil. Ya. Nuevamente, con modo. Vamos a ver. CMYK. Ok. ¿Qué pasó? Se dañó. Pero si yo digo editar, convertir el perfil y digo ok, ya está en CMYK con altos niveles de color. O sea que en el impreso ves una claridad en el color. ¡Wow! Les digo porque yo lo he hecho en impresión y se ve súper bien. Una cuestión. El área más oscura es esta parte de la cámara. La parte gris puede ser esta pared o esta pared. Yo digo esta de acá. Y lo blanco yo voy a dar en esta parte de la camisa. Listo. Me voy a las capas y digo una capa de ajuste con curvas de color. Todo lo que es negro, por favor, que sea como esto. Todo lo que es gris, esto. Y todo lo que es blanco es esto. Estuvo. Pues ¿cuánto me demoré? Nada. Y te hace